Buenos días, mis estimados hermanos. Continuamos con nuestro estudio acerca del anticristo y llegamos a la mitad de la semana 70 de Daniel, que es lo que hemos estado viendo. En Daniel 9:24 dice que cuando la iglesia sea levantada, entonces el anticristo se presentará y dice que hará un pacto, confirmará el pacto, ese pacto que hicieron los israelíes con los palestinos. Y lógicamente ellos, al hacer un pacto humano, están lógicamente rompiendo el pacto que está en Génesis 17, un pacto que hicieron ellos con Dios, en los cuales Dios les dijo a ellos que Él les daría la tierra de Canaán por perpetuidad. Y aquí ellos rompen ese pacto, hacen un pacto con los palestinos, un pacto humano, rompen el pacto con Dios, se dividen la ciudad de Jerusalén, la mitad para uno y la mitad para otro, rompiendo de esta manera el pacto sempiterno que hicieron con Dios. Lógicamente viene ira de Dios en este tiempo. Así que llegamos y dice también en Hebreos 9:27 que el anticristo a la mitad de la semana 70 dice que hará suspender el sacrificio y la ofrenda. Acuérdese usted que en un principio él pues lógicamente quiere quedar bien con todos y sobre todo con los judíos, y les permite que ellos reconstruyan el templo. Él permite que se destruya el domo de la roca y que entonces ahora sí los judíos puedan edificar el templo allá donde estaba el domo de la roca, que era el lugar original del templo de Salomón. Así que entonces ellos están contentos, ¿no? Pues este es nuestro Mesías. Y permite que se hagan sacrificios y ofrendas, ya la vaca roja ya está lista, todo está listo. Entonces ellos empiezan a trabajar y están contentos con el anticristo. Sin embargo, a la mitad de la semana, dice la Escritura, en Daniel 9:27 dice que Él hará suspender el sacrificio y la ofrenda. Es decir, Él se quita la máscara y dice, ahora yo soy Dios y al que me van a adorar es a mí. Y le hace que levanten una imagen, etcétera. Entonces ahí es cuando reaccionan los judíos y dicen, no, esto no es de Dios, nos equivocamos, este no es nuestro Mesías. Y entonces ellos empieza la persecución, pero fíjese bien, es persecución contra los judíos, no contra la iglesia, porque en primer lugar nosotros ya estamos en los cielos con el Señor. En segundo lugar, los que se quedaron no eran iglesia, lógicamente ellos van a sufrir persecución, los judíos van a sufrir persecución y se van a ir a un lugar en Jordania, un lugar, la ciudad petrificada. En ese lugar es en donde ellos se van a esconder y van a estar durante todos estos 1260 días escondidos ahí, protegidos por la mano de Dios. Allí los judíos, los verdaderos judíos mesiánicos, ya pusieron Biblias al vacío en unos frascos y están metidos en las hendiduras de las peñas, porque ellos saben perfectamente que cuando los judíos falsos o los que no creen en Cristo van a huir y van a llegar a ese lugar, entonces van a abrir y van a ver la Escritura y van a ver efectivamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías verdadero y el Salvador del mundo. Así que entonces seguimos aquí. Vea usted, a la mitad de la semana el anticristo se quita la máscara. Paralelamente, allá en los cielos hay una lucha. En Apocalipsis 12, versículo 7 dice el apóstol Juan, yo vi que había una lucha en el cielo, peleaban Miguel y sus ángeles contra el diablo y sus demonios. Y lógicamente perdió el diablo, y dice el diablo fue echado hacia la tierra. Y dice la Escritura, alegraos los moradores de los cielos. ¿A quiénes se refiere? A nosotros, porque ya estamos allá. Y dice, y todos los que vivan allá, ay, dice, de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira. Es por eso que entonces, hermanos, a esta segunda mitad de la semana de Daniel es a la que se le llama la ira del diablo, o también se le llama periodo de tribulación. No confunda usted tribulación con gran tribulación, que es otra cosa diferente, ¿sí? Entonces, ya posteriormente les explicaré esto. Así que entonces inicia esa persecución. Y aquí es en donde dice la Escritura que el diablo persigue al pueblo judío. Aquí es en donde aparece, ¿verdad? Aquí una imagen que menciona aquí la palabra de Dios, que es una mujer rodeada de estrellas, de 2 estrellas, que es el pueblo de Israel, y la luna bajo sus pies. Lógicamente no vaya usted a creer que es la Virgencita de Guadalupe, no señor, esta imagen representa al pueblo de Dios. Aquí es cuando dice la Escritura que nacerá un hijo,
Ese hijo se refiere al pueblo de Israel, que es el que va a nacer en ese entonces, porque van a reconocer que el anticristo no es su Mesías. Se les va a quitar la venda de los ojos y este pueblo va a nacer nuevamente, va a nacer de lo alto. Y es perseguida la mujer, y entonces el dragón viene tras de ella, lanza de su boca, dice que sale un río tremendo para ahogarlos, pero interviene Dios milagrosamente, provoca un terremoto, se abre la tierra y se traga ese río, y de esa manera los judíos son salvos y se van a meter a la ciudad de Petra, que es en donde van a estar escondidos y estudiando la palabra de Dios durante ese tiempo. Bendito del Señor. Así que entonces seguimos. Esto, además, esta guerra que estamos viendo aquí, porque también quiero que sepa usted que esta guerra de Gog y Magog es exacta, sucede exactamente a la mitad de la semana. ¿Por qué a la mitad de la semana? Porque acuérdese usted que la primera mitad de la semana es un tiempo de paz y seguridad. Y dice la Escritura que Gog y Magog, o sea, el príncipe de Mesec y Tubal, o sea, el príncipe de Rusia, que es Gog, y Magog es la tierra de Rusia. Ellos son los que van a venir y van a atacar al pueblo de Israel. Pero ¿cuándo lo van a hacer? Cuando estén completamente en paz y seguridad. ¿Y cuándo va a suceder eso? Pues acuérdese usted que en la primera mitad de la semana es cuando hay paz y seguridad. Y está el pueblo de Israel, está tranquilo, feliz, porque ya construyeron su templo, porque ya están adorando a Dios y todo. Y entonces es cuando dice el diablo, ahora es el momento para atacar. Y se cumple lo que dice la Escritura. Ellos vienen y atacan. Esta es la guerra de Gog y Magog, y está liderada por Gog, que es el príncipe de Rusia, el rey de Rusia. Así que entonces, continuamos. Esto coincide con Apocalipsis 6, versículos 3 y 4, en donde dice: y yo, Juan, dice, vi aparecer un caballo bermejo. Este caballo bermejo representa a la guerra, porque esta guerra precisamente se desata exactamente a la mitad de la semana. El caballo bermejo del Apocalipsis, y en donde todos se matan. Después de esto, en el versículo 5 y 6 aparece el caballo negro que vio Juan, y dice, porque lógicamente después de una guerra, imagínense usted, en una guerra todo está destruido, no hay vegetales, no hay plantas, no hay nada, hay un hambre tremenda, ¿sí? Entonces dice la Escritura, habla sobre de 2 piezas de trigo por 1 denario, el sueldo de un hombre. Hay una hambre tremenda, y después de esto, como lógicamente la tierra no es suficiente para producir alimento para todo el mundo, hay una mortandad. Por eso entonces en el versículo 7 y 8 dice Juan que vio un caballo amarillo. Este caballo amarillo representa a la muerte. Entonces apareció, fíjese bien, primero el caballo blanco en la primera mitad de la semana. A la mitad de la semana aparece el caballo bermejo. Después sigue el caballo negro del hambre. Después de esto sigue el caballo amarillo, porque mucha gente se va a morir. Y dice, y el Hades le seguía. ¿Por qué? Porque todos se van a ir al infierno. Ok. Después de esto continúa allí y dice en el que aparece el 5.º sello. En Apocalipsis 2, 6, 9. Aparece el 5.º sello, en donde dice, y yo, Juan, vi las almas de los decapitados debajo del altar de Dios. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor justo y verdadero, vas a vengar esto que nos hicieron? Y el Señor le dice, denles vestiduras blancas a estas personas, porque han guardado mi nombre. Pero no se preocupen, todavía faltan que mueran algunos más de ustedes que van a ser rescatados para mi reino. Así que entonces, ya en el versículo 12 del capítulo 6 de Apocalipsis, ahora sí, Dios responde al clamor de las almas que están gritándole, haznos venganza, y entonces inicia la gran tribulación. ¿Me entendió? Una cosa es tribulación y otra cosa es gran tribulación, y esto además coincide cuando el anticristo, ahora sí que ya está construido el templo, él se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis? Dice el Señor, cuando yo estaba con ustedes les decía esto. Entonces ahí se siente el anticristo, y ahora sí dice el Señor, ahora sí voy yo, porque mi palabra dice que yo no vendré hasta que inicie la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se sienta, que se opone a todo lo que es de Dios, lo que es culto de Dios, tanto que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esto sucede exactamente al final de la segunda mitad de la semana, o sea, de esta tribulación. Por eso es que dice la Escritura en Mateo 24, 29 y 30, dice, y después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuál tribulación? La tribulación que se lleva a cabo en la segunda mitad de la semana de Daniel.
Dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y aparecerá y las potencias de los cielos serán conmovidas y las estrellas de los cielos caerán en la tierra. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus se lamentarán por no haber recibido a nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto sucede ya al final de la semana 70. Es cuando aparece la señal en el cielo. El Señor baja con gran poder y gloria. Inicia la gran tribulación. No tribulación, sino es gran tribulación, o el día de la ira de Jehová. Un día de oscuridad, un día de nublado, un día de entenebrecimiento, un día de angustia para Jacob, pero de ella mi pueblo será librado, dice el Señor. Bendito seas, gracias. Entonces viene el Señor, toma al diablo, manda a un angelito, ese angelito toma al diablo y lo manda al abismo durante 1000 años. Y él desciende el Señor. Hay una lucha al final, en la batalla del Armagedón, en el valle de Megido, valle de Jezreel, valle de Esdraelón o lagar de la ira de Dios. Ahí es en donde desciende Dios, hay juicio contra las naciones, los acaba el Señor, y ahora sí el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego, donde van a estar sufriendo por una eternidad. Después de esto viene un periodo de restauración. Después de lo que pasa en una guerra, pues hay que restaurar todo eso. Un periodo de restauración, y posteriormente se inicia el milenio. ¿Sí? Ahora sí, nuestro Señor Jesucristo, ahora sí, establecerá el reino en esta tierra. No antes, mis hermanos. Ahorita hay una doctrina falsa de que el reino, que vamos a trabajar para el reino y que establecer el reino de Dios. Nosotros no establecemos ningún reino. Nosotros predicamos la palabra de Dios. Y hablamos de un reino, pero es un reino espiritual, porque es Cristo el que vive en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el que vive aquí con nosotros. Entonces, ese es el reino espiritual, pero Cristo no estableció su reino terrenal en esta tierra. Lo va a establecer después del Armagedón. Entonces, Él establece su reino, y ahora sí, todos nosotros que pasamos y que estamos con un cuerpo espiritual, estaremos con Él reinando. Fíjese bien, nosotros como remanente fiel de Dios, como los gentiles remanente fiel de Dios, y los judíos que hayan aceptado a Jesucristo, ellos forman parte junto con nosotros de la verdadera iglesia de Dios, de la iglesia sin manchas, de la iglesia sin arrugas, la iglesia que fue preparada por el Señor para presentársela a sí mismo y reinar con ella durante este periodo milenial. El Señor reina. Y finalmente, al final de este reinado, de este milenio, de esta dispensación milenial, entonces es cuando dice la Escritura en 1 Corintios 15, 24, dice: y ahora el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Aquí sí se está refiriendo Jesucristo al fin del mundo. ¿Ya se fijó? Este mundo se va a acabar, pero en el tiempo de Dios. Es en ese tiempo, al final del milenio, cuando entonces Dios permite que el diablo sea suelto del abismo. Sube nuevamente y engaña a las naciones otra vez. ¿Pero a quiénes va a engañar? Bueno, pues a los que se salvaron, los que pasaron de la tribulación, porque no se van a morir todos. Van a pasar algunos, van a clamar a Dios y ellos van a ser salvos. Los judíos que no creyeron en Cristo, también muchos de ellos van a estar allá. Pero ellos van a estar solamente en ese milenio con Cristo. Ahí, quieran o no quieran, van a tener que adorar al Señor y a Dios, porque se va a establecer un reino teocrático. Allí no es que a ver si quieres venir, no, ahí tienes que ir y adorar al Señor. Entonces, al terminar esto, entonces Dios permite que salga el diablo del abismo, engaña a esas personas, se rebelan nuevamente contra Jesucristo, hermanos. Y entonces Dios ahora sí dice: ya estuvo suave. Y viene la destrucción de cielos y tierra, y no queda pero ni polvo ni un átomo de este cielo y de esta tierra. Y dice el Señor que Él creó una tierra nueva en donde veremos, en donde estaremos nosotros. Pues cuando esto suceda, la iglesia verdadera, el remanente fiel de Dios, pasa a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Los demás, los que pasaron de la tribulación y que clamaron a Dios, lo que usted quiera, ellos van, nada más reinan 1000 años con el Señor, y después de ahí van a un juicio ante el trono blanco, y después de ahí se van al lago de fuego.
el diablo y el falso profeta, perdón, el Satanás que estuvo acá y que fue el líder de esta otra guerra de Gog y Magog que sucede al final de milenio, el diablo es lanzado al lago de fuego donde lo están esperando sus cuates, el anticristo y el falso profeta, y estarán sufriendo por una eternidad. Ahí van a sufrir ellos, ¿sí? Así que esto es lo que nos enseña la palabra, hermanos. Revisen bien su escritura, por favor. Apliquen los versículos en donde Dios quiere que se apliquen. No estemos inventando cosas. Entonces, recapitulando, son 3 guerras las que faltan, que son primero la guerra de Gog y Magog, que sucede a la mitad de la semana 70 de Daniel. La otra es la guerra del Armagedón, que sucede al fin de la semana 70 de Daniel, el juicio de las naciones. Y allí esta guerra la va a liderar el anticristo. La primera de Gog y Magog la lidera Rusia. En Armagedón, el líder de esa guerra es el anticristo, del cual dice la escritura que va a pelear contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Y al final del milenio, la otra guerra de Gog y Magog va a estar liderado por el mismo Satanás. ¿Ya vio la diferencia? Bien, espero, hermanos, que esto haya sido de utilidad para usted. Léalo, busque su escritura, corrobore lo que yo le estoy diciendo, porque no estoy inventando nada. Esto es así, pero espero que muchos de ustedes salgan de este letargo, de esas confusiones que tenemos. Entiendan bien, una cosa es tribulación y otra cosa es gran tribulación. En la gran tribulación se le llama la ira de Dios o la ira de Jehová. Allí es en este periodo donde empiezan las copas, las trompetas y viene todo ese juicio del Señor. Y en la segunda mitad de la semana de Daniel se le llama tribulación o ira del diablo. ¿Quedó claro? Bueno, espero que cualquier cosa, cualquier aclaración, con gusto estoy para servirles. Les habló el pastor Fabián Cruz Carrasco de la Iglesia Remanente Fiel de Dios, localizada en Uranio 204 de la colonia Mireya. Que Dios los bendiga, hermanos. Estoy con ustedes para platicar, no para discutir, porque la palabra de Dios no se discute. Lo que ya está establecido y lo que dijo Dios, eso es lo que debemos de obedecer nosotros y lo que debemos de enseñarle a nuestras ovejas. Perdón, a las ovejas del Señor, porque lo queremos que son nuestras, ¿no? No son nuestras ovejas, son ovejas del Señor. La palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo la tengo en mi mano y nadie las arrebatará de mi mano. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto.